Hace algunos años atrás, no muchos por cierto, podían verse en los terrenos baldíos o campitos del barrio de vez en cuando alguna que otra campaña evangelística durante varios días. Seguramente habrá entre los que me escuchan hoy quien recuerde esos días en los que al caer la tarde empezaban estos muchachos y chicas a cantar con parlantes estruendosos, guitarras y panderetas, y algunas veces solamente con la pequeña ayuda de un megáfono y a viva voz las delicias del reino de los cielos. Aunque para nosotros en esos tiempos, confieso, solo me parecían unos locos. Claro, mis amigos y yo veníamos de una formación católica rigurosa, en donde la exaltación o el entusiasmo no estaban dentro de las manifestaciones comunes de nuestras ceremonias. Era natural que al observarlos nuestra reacción fuera desubicada, como si el Dios de ellos no fuera el nuestro, como si los textos evangélicos en donde ellos estaban apoyados en sus prédicas no estuvieran en nuestras Biblias. Pero ellos hablaban mucho de un personaje del que nosotros preferimos no hablar, del diablo. La palabra pecado, Satanás e infierno eran resaltadas con gran énfasis en sus predicaciones. Y cuando oraban, ¡puf!, ¿qué decir? Habremos visto alguna vez cómo ese pueblo oraba con las manos levantadas y casi en éxtasis. La gente caía al suelo y se revolcaba mientras el pastor le expulsaba algún demonio. Y es posible que dentro de nuestra propia familia tengamos algún fruto consecuente de esas prácticas evangélicas. Algún alcohólico regenerado, algún matrimonio que estaba destruido y ahora está restaurado, alguna que otra persona totalmente cambiada. Mientras nosotros buscábamos iniciativas para llevar el Evangelio de Cristo a los lugares más marginales en alguna misión parroquial, o tratábamos de convencer a nuestros propios amigos de buscar los sacramentos, ellos, nuestros hermanos de fe, iban al frente de batalla a arrebatarles las almas al diablo. Pero los tiempos han cambiado, y Dios en su santa misericordia ha abierto los ojos de muchos en ambos lados del sendero. Yo mismo puedo expresar que cuento entre mis amigos más queridos algún hermanito o hermanita evangélica, con quienes comparto maravillosas charlas de fe. Y debo decir como testimonio que durante el tránsito de la enfermedad de mi esposa, el acompañamiento de mis hermanos católicos y evangélicos ha sido fundamental. No podría decir jamás que ellos estén equivocados, o siquiera asegurar que lo estemos nosotros. Simplemente somos hermanos que con todo el esfuerzo que implica seguir a Cristo en estos tiempos, vamos codo a codo hacia un mismo objetivo, que es la exaltación del Señor Jesús como único Señor y Salvador de las almas. Debo decir de mi parte que comencé a conocer al Señor en mi adolescencia, cuando me integré a un grupo de jóvenes en mi querida comunidad de Cristo Rey, pero recién tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo a los 21 años, a poco de fallecer mi papá. A partir de allí mi visión bíblica y como músico en la iglesia empezó a cambiar. Pero mi experiencia fuerte la tuve recién a los 40 años, cuando ya tenía una familia. Aunque hago aquí una observación, no teníamos hijos. Mi esposa y yo estábamos de guarda de una niña a quien le dimos en ese tiempo toda nuestra atención. Y como la niña a los 8 años quiso tomar su primera comunión, este fue el motivo para volver a la iglesia, pero esta vez como padres en la catequesis familiar. Pasado el tiempo de catequesis y habiendo ya recibido ella el sacramento, recuerdo que finalizada una misa, se acercó hasta mí mi querido hermano Pochito, invitándonos a mi esposa y a mí a sumarnos a la catequesis como matrimonio catequista. Habían pasado muchos años de no estar ya en las filas de la iglesia, pero estábamos entusiasmados de nuevo y fue así como aceptamos. Lo que les voy a contar ahora es algo que luego de muchos años puedo asegurar que fue algo de Dios. Yo siempre había servido a la iglesia con mi guitarra en las misas y otras solemnidades. La guitarra era mi herramienta, pero con el paso de los años, cada vez que tocaba un poco en mi casa, dejaba enseguida. Algo se había apagado en mí de lo que fue una locura en mi adolescencia. Yo ya había sido catequista en grupos de niños, pero ahora íbamos a tomar un grupo de padres en la catequesis familiar.
Fue así que acudí a la biblioteca de nuestra casa, en donde descansaban algunos libros religiosos y también nuestra querida Biblia. Una mañana de domingo me levanté temprano, me preparé unos mates y me senté en el patio de casa con la Biblia y una libreta para tomar algunas notas. Comencé a leer y oré al Señor para que me ayudara a comprender y poder yo enseñar a otros. Pasadas las 9 de la mañana fui a despertar a la niña que me había pedido que la levantara a esa hora, ya que le gustaba mucho estar conmigo. Entonces voy hasta su cama y la despierto. Ella con sus ojitos dormiditos me mira y me sonríe y me dice que ya se levantaba. Volví a mis mates y a mi Biblia. Y cuando ella se levanta, me pregunta: «Pa, ¿quién era esa persona que estaba al lado tuyo cuando me fuiste a despertar?». Yo le dije que nadie había ido conmigo. Y ella me aseguró que vio al lado mío a una persona muy parecida a mí, pero con rulos y con muchos libros en las manos que le sonreía. Entonces pensé, ¿es posible que ella viera a mi ángel? Que Dios le permitiera verlo para poder yo entender que iba a responder a mi pedido. Bueno, después de eso vinieron los 2 grupos de catequesis de adultos que tuvimos entre el 2003 y el 2005 en Cristo Rey, grupos de oración en Buen Pastor, más catequesis, etc. Cuando converso con el Señor por las mañanas, muchas veces le hago preguntas y le pido constantemente que me enseñe, que hable a mi corazón, que me revele sus misterios. Y es así que sucede que me siento delante de la hoja en blanco y escribo. A veces como si una voz me dictara cada palabra, otras veces investigando las letras con la palabra de Dios en la mano, un diccionario bíblico y uno común para poder entender el significado de las palabras y las costumbres de la época de la que la Biblia nos habla. Doy este testimonio hoy porque creo que los puntos de unión entre católicos y evangélicos son fuertes. Las diferencias o puntos de vista podrán ser distintas, pero recuerden que a Jesús mismo le costaba mantener en armonía a los suyos, y sin embargo los amó a todos. Y dice la palabra que los amó hasta el extremo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque ¿sabes qué, hermanito o hermanita de mi corazón? Ninguna cosa que hagas por alguien pasará desapercibida a los ojos del buen Señor. Está escrito que quien dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a quien sea un discípulo de Cristo jamás quedará sin recompensa. Y yo sé que el bien que ustedes, mis hermanos, nos han hecho a mi esposa y a mí durante el tiempo de nuestra aflicción será finalmente recompensado. Nosotros mismos abogaremos delante del Creador lo bien que ustedes nos han hecho, acompañándonos hasta ser rescatados totalmente por la mano de nuestro Salvador. Por lo tanto, nunca, pero nunca dejes de hacer el bien, ya sea con una palabra, con un pequeño gesto, o bien en la intimidad de tu oración. El libro del Talmud enseña un viejo proverbio judío que dice así: quien salva una vida es como si salvara al mundo entero. Salva vos también a alguien. No pierdas tu tiempo en cosas que no tienen valor o que no te edifican en absoluto como persona. Alguien te necesita. Sé fiel en lo poco y Dios te confiará más. Que Dios te bendiga en este hermoso día, hermanita.